Aleluya, 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 aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Hemos escuchado la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos ha presentado la actitud que han tenido el Sanedrín, que es el consejo religioso del pueblo judío, los sumos sacerdotes, escribas, fariseos y demás personas. Entonces sucede que los han encarado y les han prohibido una cosa: hablar, actuar, todo aquello que puedan hacer o hablar en nombre de Jesús, de Cristo Jesús. Dijeron: vamos a amenazarlos y a decirles que les prohibimos eso, y si no, van a venir las amenazas para que podamos castigarlos. Sabemos que en el pueblo de Israel, el castigo para poder aplacar a las personas era darles una calentadita. ¿Y qué consistía eso? Darles 39 azotes. Los azotaban en plena plaza pública para que la gente viera, y entonces decirles: se les va a azotar porque hicieron eso, eso y eso otro. Transgredieron la ley por eso y eso otro. Entonces los amenazaron y decirles que los iban a castigar si seguían hablando en nombre de Cristo Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo: a ver, juzguen ustedes mismos delante de Dios. ¿Qué es primero? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Pues quiero decirles que primero nosotros obedeceremos a Dios que a ustedes mismos. Y los amenazaron y los expulsaron, los echaron fuera. Se fueron, pero les dejaron muy bien claro: no nos vamos a detener y vamos a seguir hablando y actuando en nombre de Cristo Jesús, el Señor vivo y resucitado. Ellos cumplieron con esto porque así era el mandato de Cristo Jesús, del cual hemos escuchado en el Evangelio: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dar a conocer el Evangelio es dar a conocer la buena noticia. Evangelio significa buena noticia.
Y esto es lo que Cristo les dijo y eso es lo que tenían que hacer. Primero está obedecer a Dios que obedecer a los hombres. No hagan esto, no hagan, primero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Por eso hemos dicho que nosotros, por creer en Cristo Jesús, debemos de hacerle caso primero a Cristo antes de lo que pueden decir otras personas. Autoridades, la autoridad que sea. Cuando una autoridad me está obligando a que yo haga algo contrario a la voluntad de Dios, está equivocado. Me va a amenazar, haga lo que quiera, pero voy a permanecer firme y voy a dar a conocer a Cristo Jesús. No voy a permitir que usted me imponga eso y otro, porque eso va en contra de los valores del Evangelio. Por eso, escuchen bien, primero está obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Obedecer a los hombres por las leyes que ellos hacen, las leyes que ellos interpretan a su manera, leyes que ellos mismos han promulgado, autoridad civil, por intereses, como lo hemos dicho, por tantos intereses económicos que hay de fondo, por eso aprueban la ley contra el aborto y despenalizan el aborto. Y hacen entonces otras muchas cosas más. La ley de que se pueden juntar, se pueden casar a personas del mismo sexo. ¿Casar? ¿De dónde sacas eso? Si el matrimonio desde un principio en sus orígenes Dios creó hombre y mujer, ¿y tú por qué dices eso? ¿Por qué? Porque los intereses económicos son otros. Porque hay mucho dinero de fondo, por eso las cosas hay que seguir la corriente. Al cabo, soy diputado, soy por 3 años, al rato me voy, hay que se las arreglen como puedan. Pues claro, el interés fue otro, la ambición fue otra, la ambición del dinero, ¿sí? Pero, como todo Dios un día pedirá cuentas, pues un día entregarán cuentas de lo que no supieron hacer bien. Y así podemos ir viendo leyes que se aprueban pero que van en contra de los valores evangélicos. Y nosotros como creyentes no podemos aceptar eso. ¿Por qué? Porque no. Primero es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Porque ellos dicen, cuando el aborto es matar, y un mandamiento dice, no matarás. Entonces, cuando Dios mismo ha creado hombre y mujer para que sean los dos una sola cosa, y Cristo vino a elevar a la dignidad de sacramento el matrimonio, y sale en eso, ¿con qué es el matrimonio? ¿Quién te dijo que eso era matrimonio? ¿Porque tú lo dices? Estás loco. Serás quien serás, serás un gobernante, serás un diputado, serás quien seas, un senador, lo que quieras ser. Pero yo que te haga caso, estás mal. Esto es lo que dijo Pedro. Por eso fijémonos bien, escuchen esto. Fíjense la relación que existe en la primera lectura con el Santo Evangelio. San Marcos, el que escribió este pasaje del Evangelio, San Marcos fue el secretario particular del apóstol Pedro. Por eso San Marcos, que no fue apóstol, sino que él mismo siguió al apóstol Pablo y después de ahí se fue con Pedro para poderle ayudar y poder ser su secretario y poder escribir todo lo que Pedro iba narrando, explicando de su experiencia con Cristo Jesús. Veamos esto. Fíjense cómo son las cosas. Cristo resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo, ¿de acuerdo? El primer día de la semana es domingo. Si ustedes se fijan en algunos calendarios, ya empiezan a poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El primer día de la semana es domingo. Vean cómo empiezan a hacer las cosas para que irnos haciendo borrar muchas cosas que la misma Sagrada Escritura dice. Aquí no aparece la palabra domingo en las Sagradas Escrituras. No aparece. No aparece domingo, no. Dice el primer día de la semana. El primer día después del sábado. ¿Y cuál es el primer día después del sábado? El primer día después del sábado se le llama domingo. ¿Sí? Domingo, ¿qué significa? Escuchen esto. Hemos dicho que los días de la semana se inventaron los hombres, pues,
para poder decir, hay que marcar esos días, pero hay que ponerles un nombre. Y ellos, hace muchos años, pusieron el nombre a cada día. ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron del sistema solar, ¿sí? De lunes lo sacaron de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno. ¿Y el domingo? El domingo, como dice que Cristo resucitó el primer día después del sábado, se llamó Dominus, que significa Señor. De esa palabra Dominus es donde viene, significa Señor. Entonces el domingo es el día del Señor. Por eso los domingos nos reunimos para celebrar la Eucaristía y darle culto a Dios. El domingo celebramos la Eucaristía, a la cual todos deben de participar, porque es el día del Señor. Es el día en el cual venimos a adorar a Dios. Es el día en que recordamos que Cristo resucitó en la madrugada. Eso significa el domingo, el día del Señor. Por eso dice claramente que al amanecer del primer día de la semana, domingo, Jesús se apareció primero a María Magdalena. Fíjense el reto de la fe. Fe significa creer en alguien o en algo. La fe es una virtud que Dios da al hombre. Es una de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe, pues, es una virtud que Dios da, y si es una virtud, es un potencial. ¿Por qué? Porque la virtud, siendo virtud, significa que está en un proceso de desarrollarse cada vez más y más, crecer, crecer y crecer y crecer más. Es la fe, está claro. Esa es la virtud, algo que ya traemos, ¿sí? Algo que traemos por naturaleza, por ser personas e hijos de Dios. Tenemos esa virtud. Y la virtud nos la da Dios. Esas virtudes Dios nos las da. Y esa virtud es la fe. Dios nos da la fe de creer en Él, en algo o en alguien. Por eso entonces, si es una virtud, es para crecer, hacerla desarrollar y que crezca más nuestra fe. Pero hay que desarrollarla. Si es la virtud, es para poderla desarrollar. Lo mismo el amor, es una virtud, hay que desarrollarlo para crecer en el amor. Lo mismo la esperanza, es una virtud, hay que desarrollarla para crecer en el amor. Pero si la fe en una criatura, Dios le da la fe a esa criatura, porque es una virtud, es algo innato. Pero si sus propios padres no le ayudan a la criatura a desarrollar su fe, es una fe muerta. Ahí está. ¿Y por qué no cree? Porque nunca le ayudaron a creer. Porque no le ayudaron sus padres a desarrollar esa fe. Y sus padres tienen que ayudarle a desarrollar esa fe en Dios. Podrá desarrollar la fe en otras cosas, creer en otras cosas, pero le es importante desarrollar la fe en el mismo Dios. O en el amor. Si no le enseñan a amar, ¿cómo va a desarrollar su propia virtud en el amor? Si no hubo quien le ayudara, no lo amaron, ¿cómo va a amar? ¿Cómo va a desarrollar el amor? Si nunca le amaron, si nunca le enseñaron a amar, no sabe amar. Y la virtud del amor ahí está estancada. No sabe amar. Tiene la capacidad para amar, pero no desarrollaron nada. Por eso es importante que entendamos que la fe es un don gratuito de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Y cuando María Magdalena vio a Cristo resucitado, fue a decirle a los discípulos, pero como María Magdalena tenía un pasado de pecado, por eso dice que expulsó 7 demonios. Era una mujer que tenía una vida de pecado pasada y Cristo le había perdonado porque ella se había arrepentido. Fue a decirles a los discípulos y dijeron, ¿qué vas a ver esto? Y no le creyeron. ¿Por qué era mujer? Porque en el pueblo judío la mujer no tenía ni voz ni voto y no le creyeron, la ignoraron. Y Cristo les puso ese reto, a creerle en aquella mujer, a que la mujer, aquella María Magdalena, fuera la que les anunciara, y no le creyeron. Ese es el reto de la fe. A la persona más insignificante, a la persona que se le considera poca cosa ante las miradas de los hombres,
Miren lo que Dios hace. Fue la primera que le encargó. A una mujer tan insignificante, a una mujer que podría parecer de pura apariencia y demás, y vean lo que Dios hace. De lo más pequeño, Dios hace cosas grandes. De lo más insignificante, vean lo grande que Dios hace. Es el actuar de Dios. Y ahí está el reto a la misma fe. No le creyeron. Y luego los discípulos de Maús también fueron a decirles que habían visto al Señor y tampoco les creyeron. Y un día estaban todos a la mesa sentados, los 11, estaba Judas, estaban los 11 cenando y que se aparece con ellos. Y dice que les echó en cara su incredulidad, porque puso personas insignificantes, personas que a lo mejor eran poca cosa, llamaban poca cosa la atención, y miren, no les creyeron. Vean cómo Dios se va revelando en donde menos nos imaginamos. Con quien menos nos imaginamos, ese es Dios. María Magdalena, su pasado lo dejó atrás. Empezó una nueva vida con Cristo de humildad. Y miren lo que Dios le concedió. Los discípulos de Maús, gente sin esperanza, derrotados, ya regresaban a su tierra, a su pueblo, y vean cómo Cristo aparece y les explica las Escrituras, y es donde lo reconocen, en la fracción del pan. Gente que son discípulos, esos ni siquiera son apóstoles, y anduvieron allí escuchándonos y ahora nos dicen que Jesús se les apareció y no les creyeron. Cristo les echó en cara su incredulidad. Por eso nadie puede destruir nuestra propia fe. Por eso es importante que entendamos que entre más hagamos caso a los hombres en sus ideas, como acabo de explicar, las leyes que promulgan los políticos, ¿de acuerdo? La autoridad civil, y que va en contra de los valores evangélicos, va acabando con la fe. ¿Cuántas personas que han aceptado abortar, vean la vida que llevan, de depresión, de soledad, de angustia, de culpabilidad, de no perdonarse? Todo esto es un ir acabando con su propia vida. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Por eso es importante que entendamos, vean todo lo que se va acabando con la fe. Se va matando la fe porque la persona no quiere vivir como Dios quiere. Se fijan cómo nadie puede matar nuestra propia fe. Por eso lo primero que tenemos que hacer es la confianza en Dios. Confiar en Dios, y nadie va a poder acabar con mi fe. Tengo que ser firme a escuchar a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué dice Dios? Es esto debo de hacer. Pero ¿qué dicen los hombres? Que eso y es otro. Eso a mí no me interesa. Está primero Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pónganse de pie.